Verdad me emociona muchísimo que podamos estar interesados e interesadas sobre la situación que pasa en Nicaragua, pero también que pasa fuera de Nicaragua, ¿no? Porque a veces nos olvidamos muchísimo de este exilio forzado, ¿no? Y solo tenemos un foco. Entonces, me imagino que habrán bastantes focos dentro de lo que hablaremos con los compañeros y yo. Pero bueno, me gustaría comenzar contándole un poquito del contexto nicaragüense. Em, Contarles que en Nicaragua, o las y los nicaragüenses somos personas muy felices. En realidad somos personas que cotidianamente estábamos felices antes de 2018. Teníamos un tejido social que nos permitía interactuar profundamente con la comunidad. Y no solo interactuar, trabajar conjunto a la comunidad y hacer acciones que nos permitieran cambio a futuro, pero también que resolvieran cosas que el Estado no estaba resolviendo. Entonces teníamos que buscarnos los medios nosotros y nosotras mismas. Em, a partir de 2018, ¿verdad? Hubo todo un cambio por toda la situación, por toda la violencia, por toda la persecución, por todas las personas que nos han matado, por todas las personas que nos han encarcelado. Eh, pues no podemos evitar dejar de ser un poco las personas felices que cotidianamente éramos y tener la tristeza y el dolor como un punto central en nuestra vida desde 2018, ¿verdad? Em, ¿Qué pasó también? Que nos quitaron muchas cosas que queríamos. Nos quitaron a los jóvenes y a las jóvenes nos quitaron las universidades. Y justamente las y los jóvenes que asistíamos a la universidad en Nicaragua era demasiado difícil acceder a una universidad aún pública, porque lo normal era salir de la secundaria, empezar a estudiar, porque la vida en Nicaragua te demandaba eso, te demandaba un rol activo en el trabajo para sustentar la vida de la familia en Nicaragua. Entonces, cuando nos quitan las universidades, no solo nos quitan las universidades, nos quitaron nuestro expediente académico, ¿verdad? Nos borraron todo nuestro historial. Y claramente nos dolió mucho porque nos gustaba mucho. Nos gustaba mucho estudiar, nos gustaba mucho ir a la universidad. Entonces, cuando sucede eso, nosotras y nosotros nos encontramos en un limbo estudiantil, porque justamente las personas docentes de las universidades eran quienes pasaban una lista a las entidades universitarias más altas para pasar número de identificación, nombre completo y demás de las personas que estábamos metidas en todo el cambio que quería Nicaragua, ¿verdad? Que quiere Nicaragua. Entonces nos encontramos ante una estructura estudiantil demasiado violenta para su estudiante, donde no podíamos acercarnos a las universidades porque efectivamente nos mataban, em, e incluso este limbo, ¿verdad? Que qué hacíamos en cuestión de universidades, pero eso no se pensó en el momento. Para nosotros y nosotras no fue algo que nosotras decíamos, uy, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer con la universidad? No estábamos muy seguras que no íbamos a volver a la universidad, menos el tiempo que estábamos haciendo incidencia en las calles, porque estábamos muy seguras de nuestra lucha, porque estábamos seguras que en las calles nos encontrábamos y hacíamos tejido social nuevamente, pero también nos organizábamos para seguir adelante y ver cómo sacábamos a Daniel Ortega. Y bueno, no pasó, entonces nos tocó exiliarnos. Y ahí fue en el exilio cuando cuando llegaron las preguntas, ¿no? ¿Cómo le hago con la universidad? ¿Cómo le hago con la vida? ¿Qué pasa en este territorio nuevo? Y no este territorio tierra, sino este territorio cuerpo que justamente va a pasar por un montón de cambios y que se tiene que enfrentar a un montón de cosas, ¿verdad? Y que por el cuerpo estaban pasando un montón de dolores y duelos. Estaba pasando el duelo de dejar mi casa, de dejar mi familia, de dejar mi tierra, pero también el duelo de que no nos dejaron vivir en Nicaragua, de enterrar a nuestros muertos. Entonces, ahí fue necesaria, ¿verdad? Como la intervención psicológica para casi todas las juventudes. em,
Y fue necesario también el volver a la universidad. Y fue algo que nos costó un montón porque al menos en los estatutos de las universidades públicas costarricenses no se tiene entendido el refugio, la solicitud de refugio o una persona migrante como una persona que pueda acceder a estudios universitarios. Entonces, en estos estatutos es muy difícil ir a la universidad y presentar una identificación nueva, un carnet nuevo que nadie conocía. Y ahí hubo demasiada violencia por parte de las instituciones de universidades públicas en Costa Rica. Entonces ya no solo era, ¿verdad?, el gobierno de Nicaragua ejerciendo violencia, era toda una estructura en Costa Rica, em, es el sistema de refugio costarricense, el sistema estudiantil universitario, pero y seguía siendo el sistema nicaragüense, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos ante una unión de los y las jóvenes para ver cómo entrábamos a la universidad. ¿Qué hacíamos en ese momento? Entonces comenzamos a hacer estrategias, comenzamos a leer mejor los estatutos y vimos justamente este problema. Entonces lo que hicimos fue asesorarnos con organizaciones de personas migrantes, que esto nos dio paso a poder poner la palabra migración y exilio, no dentro de los estatutos, todavía no hemos logrado eso, pero sí dentro del reconocimiento de derecho ante las personas. Esto fue un cambio porque ya muchas personas estamos pudiendo acceder a la universidad. Sin embargo, existen muchísimas violencias que todavía se dan, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Costa Rica. Em, Decir que una no tiene núcleo familiar y pedir beca, no te dan la beca, no tienes derecho a beca, porque inmediatamente te dicen que va a utilizar la beca para que la universidad te mantenga. Entonces son cosas como demasiado xenófobas, como en el sentido de que no existe un acceso a becas solo porque sos una persona exiliada inmigrante. Entonces, ese trabajo es un trabajo de todos los días y de unión entre los jóvenes y las jóvenes, porque las personas que podemos acceder a beca, al menos en la universidad, es una beca mínima, pero también sigue siendo un problema para las personas que siguen entrando, porque no hemos logrado restablecer esos estatutos, ¿verdad? Em, y bueno, también existe como, venimos desde Nicaragua, donde el aprendizaje hace una guerra constante, donde acceder a la universidad, pues significó que tus mamás y tus papás eh, trabajaran arduamente 24/7 para que vos puedas acceder a una universidad pública y pues con eso nos enfrentamos ante un sistema de refugio que no nos responde las solicitudes de refugio. Eso significa que nuestra identificación siempre va a ser discriminada por las instituciones, aún por la estudiantil, em, porque el sistema de refugio aquí va en varias etapas. Hay personas que tienen su solicitud de refugio, bueno, no su solicitud, su entrevista de elegibilidad para su refugio en el 2030. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Cuando vamos a universidades y queremos acceder a estudios y que no nos discrimine, pero que entiendan cuál es la identificación que nosotras tenemos ahora, que no es un pasaporte. Hay personas que no tienen pasaporte, hay personas que se vinieron solo con la ropa que andaban ese día, ¿no? Y no trajeron ninguna identificación más. Em, y bueno, ante la pérdida de este expediente académico, nos encontramos muchas personas que estábamos en el último año de carrera y tenemos que empezar de cero. Pero empezar de cero desde lo más lento, ¿verdad? Ya no es, yo me acuerdo antes, era como en 5 años salgo de la carrera y era lo más emocionante y era lo único que una tenía que hacer en ese momento, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es trabajar, enfrentarte al sistema de refugio, ahora estar en la universidad y volver por todas esas etapas cuando vos ya casi lo lograbas, ¿no? Entonces nos quitaron también este derecho al estudio,
pero en Costa Rica, a pesar de que podemos estudiar, no, o sea, a pesar de que podemos estudiar, se nos invisibiliza un montón el hecho que ya habíamos pasado por un proceso. A muchas personas nos dijeron, usted no puede convalidar porque no sabemos si eso es verdad, tienen que volver a su universidad. Entonces, los contextos no se entienden dentro de la misma Latinoamérica, ¿no? No se tiene como una prioridad, pero tampoco se quiere tener como una prioridad. Nicaragua está em, aislada en este momento de muchas realidades y muchas instituciones no quieren tomarlo como algo que deberían de tener en la palestra pública, pero tampoco como en el contexto diario, ¿no? En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, existimos personas migrantes nicaragüenses estudiando y existimos personas exiliadas estudiando en este territorio, en esta institución, pero esta realidad en la universidad no se toca. Siempre se habla de Europa como problemas de referencia, ¿verdad? Entonces, creo que también eso ha sido un problema a nivel de Costa Rica, que no se quiere ver a Nicaragua como un ente importante para visibilizar, pero tampoco para entender. Em, y bueno, con ello también considero que hay una integración bien complicada dentro del sistema costarricense y dentro de todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Seguimos organizados, seguimos organizadas, seguimos trabajando, pero ahora nos tocan otras realidades. Em, y bueno, yo formo parte de una colectiva que se llama Colectiva Feministas Volcánicas y desde ahí trabajamos no exclusivamente lo estudiantil, porque es un tema bien complicado, pero sí los derechos que ahora tenemos como mujeres exiliadas políticas y todo el trabajo político que tenemos enfrente ante una dictadura, pero también ante Costa Rica. Entonces, por ahí un poquito, me imagino que los compañeros y las compañeras van a hablar un poco más sobre la situación de estudiantil, pero bueno, por ahí. Muchas